Muy bien, pues vamos a comenzar hoy con el tema de los salmos. ¿Por qué los salmos? Los salmos tienen toda la experiencia humana convertida en oración. Como titula aquí Padre Siquio Treviso, que en paz descanse, los salmos son nuestra vida hecha oración. Todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida humana en los salmos están convertidos en oración. Se hacen oración. La vida misma se convierte en una oración en los salmos. Todas las experiencias de la vida, tristeza, alegría, alabanza, júbilo, dolor, sufrimiento, enojo, ira, todo está en los salmos convertido en oración. Es la experiencia del ser humano que clama a Dios, que alaba a Dios, que adora a Dios, que implora y suplica también a Dios ante las necesidades. Por eso los salmos tienen mucho que ver con el estudio de la antropología, porque queremos descubrir quién es el hombre, cómo es el hombre desde Dios. Y los salmos son eso, son el hombre hablándole a Dios y reflexionando sobre Dios y reflexionando sobre sí mismo. En los salmos descubrimos entonces la experiencia humana en prácticamente todas sus dimensiones. El ser humano sigue siendo el mismo en su naturaleza, por más progreso y desarrollo y tecnología que tengamos. La tecnología no cambia prácticamente en nada nuestra naturaleza. Lo único que hace es que seamos más rápidos y más eficientes en algunas cosas. Es lo que nos ayuda a la tecnología, a tener cosas más rápidas en un menor tiempo, de mejor calidad, de lo que nos llevaría a nosotros a hacer. Es una extensión de nosotros mismos. La tecnología es una extensión de nosotros mismos para facilitar el trabajo prácticamente. No importa el desarrollo tecnológico, el ser humano en el fondo sigue siendo ser humano. Sigue teniendo las mismas emociones, los mismos sentimientos, las mismas experiencias. Se sigue enfrentando a la muerte como pregunta, como incógnita. Se sigue enfrentando al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad. Se sigue enfrentando a la cuestión: ¿por qué existe lo que existe en lugar de no existir nada? ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es el origen del universo? La ciencia, que hoy está muy avanzada, está en nosotros desde el principio. Desde el principio tenemos esa naturaleza cuestionadora de preguntarnos por qué, el porqué de las cosas, de investigar, de indagar. Entonces, a través de los siglos, el hombre siempre sigue siendo el mismo, con más o menor tecnología, pero sigue siendo el mismo. Los salmos, por lo tanto, siguen hablando de nosotros mismos, del hombre. Pero no solamente es palabra humana elevada a Dios como oración. Además, son palabra de Dios. Es palabra de Dios porque ha sido inspirada por Dios. Son oraciones, pero oraciones inspiradas por Dios. Es decir, de toda la Sagrada Escritura, especialmente los salmos, son palabra humana que se dirige a Dios. Y el resto de la Escritura es palabra de Dios que se dirige al hombre. Pero los salmos no solamente es palabra del hombre que se dirige a Dios, sino palabra de Dios, palabra inspirada por Dios. Tiene entonces esta doble dimensión que tiene toda la Sagrada Escritura, de que es palabra humana y palabra divina, pero en los salmos se hace antropología, ¿verdad? Se hace hombre, se hace la vida humana, se convierte en esta doble dimensión de palabra humana y palabra divina en los salmos, especialmente. Toda la Sagrada Escritura es palabra humana y divina. Como Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Asume la naturaleza humana, pero es de naturaleza divina, dos naturalezas. Toda la Sagrada Escritura es así, pero los salmos de una manera especial, porque es toda la vida humana, toda la experiencia humana hecha oración, inspirada por Dios. Muy bien, vamos a entrar pues ahora en este texto de Padre Siquio Treviso titulado Los Salmos, nuestra vida hecha oración. Cuando entramos al Salterio, entramos a un mundo. El Salterio son los salmos, ¿verdad? Ustedes han escuchado a los judíos antiguos, a los salmos le llamaban el Salterio. Es el conjunto de todos los salmos. Cuando entramos al Salterio, a los salmos, entramos a un mundo, a otro mundo, a un mundo que tal vez nos parecerá un mundo raro. Tal vez nos parecerá un mundo raro, pero al poco andar por él, nos sorprenderá descubrir que más allá, detrás de símbolos
imágenes, datos de otra cultura, de otra lengua, etc., está nuestro propio y mismo mundo. Es decir, se hace actual. Detrás de esa otra cultura, esa otra lengua, esos símbolos, imágenes, datos que tal vez para nosotros son desconocidos, detrás de todo esto está nuestro propio y mismo mundo, mi mundo de hoy. Es entonces el salterio un espejo grande y fiel en el que se refleja con toda nitidez mi mundo interior, mi yo profundo, con su gama casi infinita de emociones, de pasiones, de situaciones, de experiencias. O sea, cuando nos introducimos a los salmos, más allá de todos esos símbolos, imágenes, datos, lenguas, costumbres que tal vez no entendamos, estoy yo. Cuando vemos en lo profundo de los salmos, me descubro a mí mismo, descubro mi interior, mi yo profundo, me descubro quién soy yo. Como dice Hebreos, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma. Pues sobre todo esto en los salmos es real, porque los salmos son esa experiencia humana hecha oración, inspirada por Dios, palabra de Dios que penetra en lo más profundo de la humanidad, de lo que es ser humano, de lo que es ser hombre, ser humano, mi interior, mi yo profundo, mi individualidad, mi personalidad, el gran yo, me dicen los psicólogos, el gran yo, con su gama casi infinita de emociones, de pasiones. Ahí están todas las emociones en los salmos, todo lo que yo puedo sentir de emociones, de sentimientos, de pasiones en los salmos, de situaciones, cualquier situación que esté viviendo, de enfermedad, de dolor, de alegría, de júbilo, de agradecimiento, lo que sea, ahí está en los salmos, descubriendo mi propio yo, de experiencias, toda la experiencia humana, ahí está en los salmos, el amor, el odio, el trabajo, la desesperación, la angustia, todo está en los salmos. Por lo tanto, es un espejo grande y fiel en el que se refleja con toda nitidez mi propio yo. Yo me puedo reflejar fielmente en los salmos, en el salterio. Cuando escuchemos que hablan de salterio, son los salmos, el conjunto de los 150 salmos. Podríamos decir que somos nuestra experiencia, pero experiencia como resultado de un proceso que va integrando el acontecer y transformándolo en sustancia de nuestro yo. Somos experiencia, somos nuestra propia experiencia, pero integrada en nuestro propio yo. Nuestras experiencias las asumimos y forman parte de nuestra propia personalidad, de nuestro propio ser. Nosotros mismos integramos en nuestra vida todas nuestras experiencias, todo lo que hemos vivido. La antropología contemporánea suele afirmar que somos conciencia histórica. Somos conciencia histórica en el sentido de que somos el resultado de un proceso histórico, de una historia, pero integrada en un sistema personificante que le presta coherencia y unidad, que es la propia conciencia. Somos conciencia histórica, es decir, traemos una herencia cultural, histórica, una herencia de experiencias, de forma de pensar, de forma de ver la vida. Y eso lo integramos nosotros en nuestra propia conciencia. Por eso a veces, aunque no nos hayan dicho nunca, ¿verdad?, que algo está bien o está mal, tenemos una conciencia histórica en la que hemos crecido culturalmente, donde sabemos que algo es bueno o malo, ¿verdad?, por esa herencia histórica, y ya está en nuestra conciencia. Somos conscientes de la gravedad de algunas situaciones, no porque nos lo hayan dicho, sino porque así lo hemos recibido de generación en generación. El hombre es un ser especialmente abierto y que goza de un espacio profundo de interioridad. Esta es la realidad esencial que debe activarse y promoverse en todo hombre. Mi yo profundo se estremece, vibra, se agita ante la diversidad de las emociones que los acontecimientos de la vida despiertan en mí
tejiendo de este modo mi yo profundo. Mi yo profundo, entonces, se va tejiendo a través de todas esas experiencias, emociones, acontecimientos. A lo largo de toda mi vida se va formando mi yo profundo. Y todas esas experiencias pueden quedar allí como hojarasca, como leña seca y podrida en la que ya nada puedo hacer, sobre todo cuando son negativas. Cuando son experiencias negativas, pueden quedar ahí como leña seca, podrida en la que ya no puedo hacer nada. Acabamos siendo un manojo de experiencias no procesadas y por lo tanto, esas experiencias serán inútiles. Nada recordaremos de ellas, para nada nos servirán, para nada el haber nacido, para nada tener que morir. Cuando no penetramos en nuestro propio yo, ni siquiera le damos sentido a la vida. ¿Para qué nacer y para qué morir? Da igual. Y todo lo que hemos vivido, toda la experiencia que hemos vivido, todos los acontecimientos que nos han forjado como personas, pues se pasan a ser leña seca, podrida. No sirven para nada, porque al final nunca entré en mí mismo, en reflexionar sobre mí mismo. Nunca entré en mi propio yo. Pero todo ese mundo de experiencias que forman o tejen mi personalidad o mi vida, pueden tener otra desembocadura. Pueden dejar de ser material muerto, inactivo e insensible, y convertirse en impulso de plenitud y de realización. Plenitud y realización. Todo ese conjunto de experiencias, situaciones que he vivido, que forman y entretejen mi personalidad, a lo largo de toda mi vida pueden tener otra desembocadura. Pueden convertirse en un impulso de plenitud y de realización. Dejar de ser material muerto, inactivo e insensible, convertirse en un impulso de plenitud y de realización. Darle sentido a mi vida, darle sentido a mi historia, a todo lo que yo he vivido, ¿ya? Desde mi infancia hasta hoy. Todavía, si no le he dado sentido, si no he reinterpretado mi vida, sobre todo a la luz de Dios, de la fe, entonces aún puede convertirse en un impulso de plenitud y de realización si lo empezamos a hacer ya. Nosotros hemos ya transcurrido varios años de nuestra vida. Hemos hecho una teología de nuestra historia. Nos hemos detenido a reflexionar sobre nuestras experiencias, nuestras situaciones, para ver qué nos quiere decir Dios a través de ellas, qué nos quiso decir en aquel momento, qué nos dice para hoy, a propósito del libro del Apocalipsis, ¿verdad? De la película. Pues es eso, ¿verdad? Es una teología de la historia. Es como si la iglesia en sí misma revisara la historia para saber, a la luz de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, qué es lo que Dios le pide, qué es a lo que Dios le llama, cuál es el sentido de la vida de la iglesia moderna, de la iglesia de hoy. Así también nosotros hemos de hacer una teología de nuestra propia historia, porque nuestra propia historia es una historia de salvación. La acción salvífica de Dios la podemos identificar en todos aquellos acontecimientos y experiencias que nos han marcado de por vida, que son las que recordamos generalmente, ¿verdad? Lo que recordamos, lo que tenemos hoy en nuestra memoria, en nuestra conciencia, son todas esas experiencias, situaciones que nos han marcado de por vida. Las que no los marcaron, ya ni se acuerdan de ellas. Pues todo eso, entrar en ese análisis de nuestra historia como una historia de salvación, se convierte en un impulso de plenitud y de realización, de felicidad, de beatitud. Plenitud y realización es, en otras palabras, santidad. La santidad, la beatitud, es la realización plena del hombre. La plenitud, la felicidad, felicidad plena, dicha plena. Y si ustedes quieren ser felices, entonces quieren ser santos. ¿Qué puedo hacer yo entonces en toda esta gama de experiencias y situaciones que jalonan y tejen mi vida? Situaciones y experiencias que forman mi historia, mi yo. ¿Qué puedo hacer yo con toda esta gama de experiencias que forman mi propio yo, que forman mi historia de salvación, mi personalidad, que me han hecho ser
quien soy hasta hoy. ¿Qué puedo hacer yo con esa historia? ¿Qué puedo hacer con mi arco de experiencias humanas? ¿A quién referir mis momentos de excelsa plenitud? ¿A quién mis logros y mis conquistas para que no me destruyan? ¿Qué puedo hacer con este arco de experiencias? ¿A quién referir mis momentos de excelsa plenitud? ¿Donde me he sentido más feliz? ¿Por qué me he sentido más feliz? ¿Quién ha estado ahí en ese momento de felicidad? ¿Quién ha provocado en mí esa felicidad? ¿A quién voy a referir mis logros y mis conquistas para que no me destruyan, para no presumir de mis propios méritos, para no vanagloriarme de mí mismo? Todo lo que he logrado, todo lo que he conquistado a lo largo de mi vida, ¿a quién lo voy a referir? ¿Qué hacer con la envidia que envenena mi alma? ¿Quién será mi confidente en mis dudas y miedos? ¿A quién decirle mi pecado? Decíamos al principio, el ser humano es abierto, se abre al otro, no se encierra en sí mismo, se abre al otro, se relaciona con el otro, se comunica con el otro, con el prójimo, se abre a él, pero entonces a ese otro le voy a decir mi pecado. ¿Qué hacer con mi angustia, con mis depresiones y el tedio que marchitan mi vida? ¿Qué hacer con mis odios y rencores? Todo lo que yo he vivido, lo que siento, lo que vivo aún hoy, sea positivo o sea negativo. ¿Qué voy a hacer con todo este cúmulo de experiencias, de sentimientos, de emociones? ¿Qué hago con eso? ¿A quién le pido explicaciones de los grandes amores que no llegaron a su plenitud? Porque la muerte los interrumpió. Mi ser querido, que ya no está a mi lado. ¿A quién le voy a pedir explicaciones de esos grandes amores que fueron arrebatados por la muerte? ¿A quién? ¿A quién le daré gracias? ¿A quién cantaré alabanzas cuando en momentos descubro que todo es gracia y amor? Estupenda aventura vivir. Cuando descubro que yo, por mí mismo, no he logrado nada, sino que todo es gracia, todo es amor. Todo lo que he logrado ha sido gracias a alguien más. Siempre ha habido una persona, un amigo, un familiar que ha colaborado para que yo logre lo que quiero hacer. Nada nunca es obra de uno mismo, solo. Ningún mérito es mérito propio, 100%. Siempre ha habido intervención, gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? El trabajo que tienes, ¿por qué lo tienes? Todo lo que has cosechado a lo largo de tu vida, ¿quién estuvo involucrado? No fuiste tú solo, tú sola. No es mérito tuyo 100%. Todo es gracia y amor. Es una aventura de vivir. ¿A quién le daré gracias por ellos? Por todas las personas que me han ayudado a ser quien soy hoy. ¿A quién cantaré alabanzas cuando descubro que todo es gracia y amor? ¿A quién admiraré cuando los espectáculos maravillosos de la creación me asombran y me fascinan? Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, el sol y la luna que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Se acuerdan Salmo 8? Cuando contemplo los espectáculos maravillosos de la creación, que me asombran, que me fascinan, ¿a quién admiraré? Cuando somos sorprendidos por la naturaleza, ¿a quién admiramos? ¿A quién descubriré detrás de la persona que me da su sonrisa, su mano amiga y me perdona? Detrás de la caridad de las personas, del amor de las personas, de la amistad de las personas amorosas, de las personas que yo he ofendido y que me dan su perdón, su reconciliación. ¿A quién descubriré detrás de todas ellas? Y en el atardecer de mi vida, cuando el último sol comience a declinar, ¿quién alumbrará mi noche? Y cuando llegue el final, día ineluctable de mi partida, ¿quién estará del otro lado? En el atardecer de mi vida, como decía San Ignacio de Loyola, en el atardecer de la vida, en el último momento, en la agonía, cuando el último sol comience a declinar, cuando me esté enfrentando a la muerte, en ese momento, ¿quién alumbrará mi noche? Y cuando llegue el final, día ineluctable de mi partida, cuando llegue el momento culminante de mi historia, ¿quién estará del otro lado? ¿Qué me espera
después de ese último sol que vea yo? ¿Quién estará del otro lado? ¿Qué hacer, pues, con todas esas experiencias que son, a la postre, mi vida toda? Lo primero que debo es aceptarlas, incorporarlas al proceso ascendente de mi vida mediante la conciencia, aceptarlo, reconocerlo, asumirlo, reconocer que esa es mi vida, que eso me tocó vivir, que esas fueron mis decisiones, que esos fueron mis fracasos y que esos fueron mis éxitos. Son hechos de mi vida que están allí, me pertenecen. Debo procesar mi experiencia, ser consciente de mí mismo. Si con esta autoconciencia entro en el mundo de los salmos, descubriré que no entro en un mundo raro, sino a mi propio mundo. Y no solo a mi mundo, sino a mi mundo hecho oración. Cuando me acerco a los salmos, consciente de mi vida, de mi historia, de mi pequeñez, de mis fracasos, de mis grandezas, de mis virtudes, de mis vicios, de toda mi experiencia de vida, cuando me acerco a los salmos, sabiendo que nací del vientre de mi madre para regresar al vientre de la tierra, es decir, que mi vida ha de tener un fin en este mundo, entonces me enfrento no a un mundo raro, sino a mi propio mundo, hecho oración. Los salmos se convierten en luz para mi vida, porque me descubren a mí mismo. Todas esas experiencias, toda esa historia de vida, en los salmos se convierte en una historia de salvación, de comunión con Dios, porque me descubre a mí mismo. No soy el único que ha estado triste, no soy el único que ha sentido rencor, no soy el único que se ha enfermado. ¿Cómo interviene Dios en esos acontecimientos de mi vida? No soy el único que ha perdido un ser querido, no soy el único que ha sentido la inminencia de la muerte, ya sea por un accidente o por una enfermedad, o por alguien que me quiera arrebatar la vida. Todo eso ya está en los salmos. Descubre mi vida, descubre mi interior, ilumina mi historia, y esa historia la convierte en historia de salvación. Porque en los salmos no solamente es la experiencia humana, sino la intervención divina de Dios en esa experiencia humana. ¿Qué dice Dios ante esa situación? ¿Qué hace Dios ante esa situación difícil o alegre? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espero yo de Dios? El libro de los Salmos nos descubre nuestro propio yo, nuestra propia experiencia cuando somos conscientes de esta historia nuestra y la traemos al libro de los Salmos. Nos ilumina, nos descubre nuestra propia vida desde Dios, a la luz de Dios. Ilumina nuestra propia existencia a la luz de Dios. Por eso le da sentido, plenitud a nuestra vida, porque descubrimos lo que Dios quiere de nosotros o lo que Dios está haciendo por nosotros en ese momento, que puede ser un momento oscuro, una noche oscura, o puede ser un momento de júbilo. Y toda experiencia humana, toda esa vida, todo lo que yo estoy viviendo, se convierte en oración. Mi vida se convierte en oración. Mi vida se convierte en oración a través de los salmos. Rescato entonces mi vida de ser un manojo de experiencias inconexas, mal procesadas, y que me lleven por caminos difíciles o bien sin procesar, haciendo así de mí un lamentable desperdicio. En los salmos encontraré entonces las formas y los motivos profundos para hacer de mi vida toda una oración. Toda mi vida será oración. Mi vida misma estará abierta al Padre, cuyo amor y fidelidad son eternos. Al Padre cuyo amor llena la tierra, cuya ternura llega hasta las nubes. Salmo 35. En los salmos están todos los motivos más profundos para hacer de mi vida una vida de oración. Que toda mi vida se convierta en oración. Mi vida misma estará abierta al Padre, cuyo amor y fidelidad son eternos, cuyo amor llena la tierra, cuya ternura llega hasta las nubes. Así escribe el salmista. Mi oración brotará así como de su fuente propia, brotará de mi vida misma. Mi acción de gracias o mi grito en busca de auxilio serán eco de mi vida hecha
oración. Mi oración va a brotar entonces de mi propia historia, de mis propias experiencias, de lo que yo he hecho, de lo que yo he vivido a lo largo de estos años. De ahí va a brotar mi oración. Por eso mi oración brota de mi propia vida. Mi acción de gracias, de júbilo o mi grito en busca de auxilio serán el eco de mi vida hecha oración. De ahí va a brotar el grito de auxilio ante la angustia en la oración de mi propia vida. Y de ahí también el grito de júbilo, de acción de gracias, de alegría al entregar mi propia vida, al reflexionar sobre mi propia vida, al iluminar mi historia a la luz de Dios. Juan Calvino escribía estas significativas palabras acerca de los salmos. Generalmente, este libro es definido como una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay sentimiento en el hombre que no esté aquí representado como un espejo. Es así como el Espíritu Santo ha puesto aquí al vivo todos los dolores, tristezas, temores, dudas, esperanzas, preocupaciones, asombro, hasta las más confusas emociones que habitualmente agitan el alma de los hombres. Esto es exacto. Este pequeño fragmento es de Juan Calvino. Que no se escandalicen porque citan a Juan Calvino, ¿verdad? La verdad, la diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa máxima, verdad? Generalmente este libro es definido como una anatomía de todas las partes del alma. No hay sentimiento en el hombre que no esté aquí representado como un espejo. Y esto es exacto. Estas palabras son verdaderas, dice Gianfranco Ravasi. Los salmos son como nuestra autobiografía espiritual y humana. El hombre de hoy y de siempre se refleja en ellos. Son un tesoro que pertenece a la humanidad. Los salmos son como nuestra autobiografía espiritual y humana a la vez. El hombre de hoy y de siempre se refleja en ellos. Son un tesoro que pertenece a la humanidad. Cuando entramos en los salmos, entramos a un reflejo de nuestra propia vida, porque no hay sentimiento, no hay acontecimiento de la vida humana que no esté ya en los salmos. Como dice Juan Calvino, no hay sentimiento en el hombre que no esté aquí representado como un espejo. Toda nuestra vida se puede reflejar en los salmos. Son un tesoro que pertenece a la humanidad, son literatura clásica. En efecto, afirma Gianfranco Ravasi, el Salterio narra la historia de todos y es también infatigable, impenetrante embajador de la palabra de Dios entre los pueblos de la tierra. El horizonte de los salmos es ilimitado y se extiende a todas las razas, naciones y culturas, englobándolas en un único coro de alabanza. Citamos solo una estrofa iluminadora del Salmo 148. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Dice Gianfranco Ravasi como el Salterio narra la historia de todos, no nada más de los judíos, del pueblo hebreo, de Israel o de la iglesia. Narra la historia de todos, porque es la experiencia humana, del ser humano que es independiente de su raza, de su nación, de su cultura, la experiencia humana, del ser humano tal cual. Por eso dice, es literatura clásica, pertenece a toda la humanidad. Cualquier persona de cualquier cultura se puede introducir en los salmos y reflejarse a sí misma y descubrir entonces la intervención divina en su historia, en su vida. Pero hay que añadir algo más. San Ambrosio dice que los salmos son la lira del Espíritu Santo, como un instrumento de música del Espíritu Santo. Con ello, afirma que con los salmos todo se hace oración, y oración perfecta, pues ellos son la oración que Dios mismo nos ha enseñado, como la madre que, amorosa y paciente, enseña a su hijo a hablar. Como una madre que con amor y con ternura enseña a decir sus primeras palabras a sus hijos, así en los salmos Dios nos enseña a hablar. Con ellos, pues, mi vida toda
Así como es, alternancia de plenitudes y de derrumbes, se hace oración. Aquí radica su peculiaridad respecto a cualquier otra literatura clásica. Los salmos han sido siempre la oración del pueblo de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento primero los confeccionó y luego hizo de ellos su oración diaria. Jesús oró con ellos durante su vida y los recitó incluso en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Un salmo que cita Jesús en arameo. Con ellos oraron María y los apóstoles. Ellos son la oración oficial de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Cuando hablamos de los salmos, hablamos de oración. Padre Luis Alonso Chequel titula su comentario a un cierto número de salmos, Poesía y Oración. Cierto, y no debemos olvidarlo. De eso se trata, son literatura, son poesía, son también obra del hombre. Esto es esencial, es palabra humana. En ellos el hombre ora. El enorme avance en el campo del estudio científico de los salmos es legítimo, porque nos ayudará a orar más plenamente. Estaba buscando este libro de Luis Alonso Chequel. Padre Luis Alonso, porque se me hizo muy interesante, ¿verdad? La cita que menciona Padre Siquio, pero para ver esta analogía que hace Padre Luis Alonso sobre el aprender a hablar. Dice Padre Alonso, motivo para rezar los salmos. Es como un niño que comienza a pronunciar con sentido las primeras palabras. Papá, mamá. Las ha pronunciado primero su madre. Han descendido por su interior hasta tropezar con un instinto que las estaba esperando, que casi las reconoce y las hace rebotar hacia afuera. En boca de la madre eran un agacharse enseñando. En boca del niño son una llamada que distingue y une. Se repite el movimiento con nuevas palabras y sus conjugaciones, ya con frases que se desmontan y se recomponen. Ahora no basta el secreto instinto. El niño tiene que entrar en situación, escuchar en ella las palabras del Padre, de los conocidos. Así va aprendiendo la lengua de ellos. ¡Qué difícil entender al infante!, dice Padre Chequel, Padre Alonso. Infante significa sin habla. ¡Qué difícil entender al infante! ¿De qué se queja? ¿Dónde le duele? ¿Qué pide? ¿Qué significa su sonrisa? ¿Qué significa su llanto? Bienestar y malestar son datos demasiado genéricos y vagos, incluso para la madre. Pero cuando el niño aprende el lenguaje materno, puede darse a entender. Ya puede pedir y contar, puede preguntar mucho y contestar un poco, puede comunicar y comunicarse. Y cuando se queda solo, aprende a hablar consigo mismo. Y su fantasía se hace a la mar del lenguaje descubierto. Como un padre educa a su hijo, así Dios educa a su pueblo. Deuteronomio 8. Parte esencial de esta educación es enseñarle a hablar para entenderse con Dios. No le falta al hombre un como instinto, así como el instinto del infante, al que está esperando recibir esas palabras para rebotarlas hacia afuera, para aprender a comunicar y comunicarse a sí mismo. Así también en nosotros hay como un instinto que responde confusamente a Dios. Con él llega a emitir quejas inarticuladas de infante. Dios mismo le enseña el lenguaje de entenderse con Dios. Es decir, Dios mismo nos va enseñando a hablarle, a comunicarnos con Él. Con ese lenguaje llega a emitir quejas inarticuladas de infante. Entonces Dios mismo le enseña el lenguaje de entenderse con Dios, para que sepa quejarse articuladamente, decir dónde le duele y qué necesita, para que sepa razonar su sonrisa
y su gozo, para que pueda unirse a sus hermanos en el canto al unísono, para que sepa, a solas ante Dios, derramar en palabras el desborde de su corazón. Un día, el hijo mayor ayudará a los siguientes en este aprendizaje de la lengua. Se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad?, que va a transmitir esta tradición de los salmos, ¿verdad?, porque se refiere a los salmos. Los salmos son ese Dios, ¿verdad?, que se abaja, que se agacha a nosotros como infantes, que no podemos articular lo que le queremos decir, y nos enseña a hablarle, nos enseña a comunicarnos con Él. Los salmos son esa enseñanza de Dios a hablarle, a dirigirnos a Él, a comunicarnos con Él. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, nomás quería ahí que tuviéramos esa cita de Padre Alonso, ¿verdad?, que mencionó aquí Padre Siquio, para continuar pues con el artículo del Padre Treviso. Muy bien. Hoy, por doquier, vemos que surgen grupos de oración. Se ha dejado sentir a nuestro mundo cristiano un soplo del Espíritu que invita a la oración. Numerosos movimientos se han levantado para promover la oración. Se forman grupos de oración en las casas y en los templos. Se hacen retiros exclusivos de oración. En Alemania, dice Padre Siquio, me tocó participar varias veces en grupos espontáneos de oración. Permanecían el fin de semana completo en el bosque, leyendo la Escritura y cantando himnos a Dios. Existe en nuestros días un apostolado dedicado exclusivamente a promover la oración. Incluso casos se dan en que los católicos abandonan la iglesia para buscar en las doctrinas orientales o en los grupos religiosos nuevos ambientes de oración. Por doquier, si estamos atentos, descubrimos la manifestación de esta necesidad. Y es que la necesidad de la oración radica en la esencia misma del hombre. Es decir, buscamos la oración por naturaleza. Buscamos comunicarnos con Dios, porque esa es nuestra naturaleza, nuestra esencia. El hombre busca comunicarse, relacionarse con Dios. Y a veces incluso los católicos, dice Padre Siquio, andan buscando otras alternativas de oración, cosas nuevas, cosas llamativas, rimbombantes. Y es que está en el deseo más profundo del hombre dirigirse a Dios. Tal vez se trate del desencanto del hombre moderno. Podemos ver, una vez más, que los ídolos se derrumban, no tienen la consistencia que les atribuimos. Siguen siendo el Hebel, vaciedad, que denunciaron los profetas. Todo se mueve bajo nuestros pies. Los ídolos del progreso, del dinero, de los sistemas sociopolíticos, económicos, han demostrado ser un fracaso. Y aquí Padre Siquio está hablando antes de la pandemia, en 2018, más o menos, que escribió esto. Todavía no nos llegaba la pandemia. ¿Y qué nos demostró la pandemia, el COVID, el virus del COVID-19? Pues nos demostró que todos nuestros ídolos se derrumbaron. El progreso, el dinero, los sistemas sociopolíticos, económicos, todo fracasó por un bichito que no se alcanza ni a ver, microscópico. Un simple bichito microscópico derrumbó todos nuestros ídolos, todas nuestras seguridades, donde habíamos puesto nuestra esperanza en lugar de Dios. La humanidad está aún lejos del ideal de humanidad trazado por los humanismos inmanentes. Muy lejos estamos de ser la imagen y semejanza del Creador. En lugar de, en la modernidad, reflejar mejor nuestra imagen y semejanza de Dios, hoy la desfiguramos, la destrozamos. Nos alejamos cada vez más de esa imagen y semejanza de Dios por el pecado. En el ocaso del segundo milenio de cristianismo, estamos viviendo una vez más la bancarrota espiritual de nuestra civilización. Y eso que el Padre Siquio no fue a ver la película de Apocalipsis que se estrenó ayer o antier, ¿verdad? Es esto prácticamente, ¿verdad? En el ocaso del segundo milenio de cristianismo,
estamos viviendo una vez más, otra vez, la bancarrota espiritual de nuestra civilización. Después de haber estado en lo más excelso, en el culmen de la civilización cristiana, hoy se ha derrumbado totalmente. No me gusta ser analítico ni tremendista, pero más allá de las diarias crónicas periodísticas, siempre dudosas, podemos ver uno de esos momentos previstos por el Apocalipsis. Así pues, el hombre de hoy ya no está tan seguro de sus seguridades y busca esa referencia a lo absoluto. Y esto será posible en la oración. El padre sí que ya no alcanzó a ver la película, pero sí tenía el libro, tenía el libro del Apocalipsis, ya lo entendía también como esta teología de la historia. Lo que nos está sucediendo está previsto por el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis también es palabra de Dios y la palabra de Dios es siempre actual, siempre ilumina nuestra vida, nuestro tiempo actual y los tiempos pasados y los tiempos futuros. Toda la palabra de Dios y especialmente pues el Apocalipsis, por su carácter de profecía, también tiene ese sentido. Esto será posible en la oración. Por el camino de la oración se unirán esta profunda, radical experiencia existencial de pobreza humana y el ofrecimiento divino de plenitud y de gracia, de perdón y de vida, de amor y de paz. Por el camino de la oración, por la oración se van a unir esta existencial pobreza humana. Todos nuestros ídolos fracasaron. Vimos que un simple bichito en el 2020 derrumbó todos nuestros ídolos de la economía, de la tecnología, de la medicina. Todo se derrumbó por un simple virus microscópico. Descubrimos la pobreza humana. En la oración, esa pobreza humana y el ofrecimiento divino, el ofrecimiento de Dios de felicidad, de plenitud, de gracia, de perdón y de vida, de amor y de paz, se unen. Descubrimos nuestra pequeñez y nuestra pobreza. En la oración, ese descubrirnos nada se une a lo que nos ofrece Dios, a la plenitud de gracia, de perdón y de vida, de amor y de paz. En la oración se unen Dios y el hombre, los polos de la oración. Los salmos son el mundo, el ambiente preparado por Dios mismo, donde será posible esta unión. ¿Cuál unión? La unión del hombre que se descubre a sí mismo desnudo, que se descubre pobre, vacío, con el ofrecimiento divino de plenitud. En los salmos se hace posible esta unión. En el Salterio, Dios nos aguarda. Es como la casa de Dios a donde llegamos con el pesado equipaje de la vida diaria, de lo terriblemente cotidiano. Allí descansaremos y platicaremos con Él, en el Salterio, en los Salmos. Lutero escribía: todo cristiano que quiera orar y llevar una vida de recogimiento debe servirse del Salterio. Sería bueno que lograra tal familiaridad con él que lo conociera de memoria, palabra por palabra, para que fuera capaz, en cualquier circunstancia, de citar un párrafo apropiado. Porque verdaderamente todo aquello que un alma piadosa desea expresar en la oración, lo encuentra formulado en los salmos, de manera tan perfecta y conmovedora que nadie podría hacerlo mejor. El Salterio nos enseña y fortalece precisamente con la oración. Esto está en perfecta concordancia con el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro se encuentra en él de manera tan perfecta que uno sirve para comprender al otro y ambos dan un idéntico sonido. Salmos, Padre Nuestro. En efecto, los salmos, en lo que oración se refiere, resumen el Evangelio. Los salmos, en cuanto a oración, resumen el Evangelio. Lo dicho no invalida, sino promueve y estimula la necesidad de un estudio introductorio de los salmos. Lo dicho nos convence de esta necesidad, con el afán sencillo pero decidido de orar con mayor plenitud. Existen meditaciones humanas, de tiempo, de espacio y de cultura, distancias que no pueden suprimirse, solo con buena voluntad. Será necesario
que a la medida de nuestras fuerzas y capacidad busquemos una introducción sencilla y decorosa que nos lleve a una mejor comprensión de estos admirables tesoros de oración que son los salmos. Segunda y verbo. Es decir, es necesario introducirnos en los salmos, en el estudio de los salmos y sobre todo en la meditación de los salmos, en la oración de la iglesia. Los salmos son la vida mía, nuestra propia vida hecha oración, pero es también la vida de la iglesia hecha oración. Como el Padre Nuestro, que está íntimamente relacionado también con los salmos. Cuando ustedes oren, oren así: Padre Nuestro, que estás en los cielos. Esta es una expresión hebrea con la que generalmente los judíos, los hebreos, hacían una oración antes de rezar los salmos o de cantarlos, ¿no? Porque los judíos los cantan, los salmos. Las oraciones de los judíos generalmente empezaban con estas palabras: Avinu Shebashamayim. Avinu Shebashamayim significa Padre nuestro que estás en los cielos. Y así introducían sus oraciones. Y así introducían también el rezo de los salmos. Así introduce Jesús también la oración que nos enseñó. Introduce su oración con las mismas palabras que se introducían los salmos. Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. La misma introducción. Y luego nos enseña su oración. Y esa oración está íntimamente pues ligada a los salmos. Los salmos, dice el Concilio Vaticano II, son admirables tesoros de oración. Quiero terminar este artículo, dice Padre Treviso, con las palabras de Padre Alonso Shekel. El libro de los salmos es un repertorio y como tal se debe usar, por una parte, con fidelidad, para no desterrar de nuestra espiritualidad componentes especiales. Por ejemplo, la alabanza, la sed de justicia, el respeto sobrecogido. Por otra, con libertad, para reconocer el momento de nuestra vida, de nuestra comunidad, del ciclo litúrgico en la iglesia. Con fidelidad, descubriendo el significado primero del salmo, lo primero que quiso transmitir el salmista, y con libertad para iluminar nuestra situación actual, nuestra vida actual, a la luz del tiempo litúrgico, de lo que estamos viviendo en ese momento, de lo que está viviendo la comunidad, la iglesia. Con fidelidad y con libertad. Primero, fidelidad. Y después, comprendiendo el salmo tal como se nos quiso transmitir, entonces con eso iluminar nuestra propia vida, nuestra propia situación actual. Tampoco tengamos miedo de cambiar y adaptar en privado. Demos tiempo a estas palabras para que resuenen y se dilaten. Y un día, aprendiendo su lenguaje, quizás seamos capaces de componer oraciones a su semejanza. Es decir, en lo privado, en el silencio de nuestra oración, no tengamos miedo de cambiar y adaptar. Es decir, estamos aprendiendo el lenguaje de Dios para dirigirnos a Él con los salmos. Podemos introducirnos en los salmos, hacerlos nuestros y luego elevar nuestra propia oración en ese lenguaje, en el lenguaje de los salmos. Podemos utilizar palabras, expresiones de los salmos con nuestras propias experiencias, con nuestra propia vida y así elevarlos a Dios. No tengamos miedo, pues, de tomar los salmos y hacerlos nuestros, porque ahí está nuestra vida toda. Y de ahí podemos nosotros sacar palabras de quejas, de alegría, de agradecimiento, de alabanza, de necesidad a Dios. Toda nuestra vida se la podemos comunicar a Dios en el lenguaje de los salmos. Y bueno, este es un artículo del Padre Siquio Treviso, de feliz memoria, en paz descanse, misionero de la Natividad de María, significa MNM. Un sacerdote que escribió mucho para el mundo. Este no es un artículo dirigido en primer lugar a los católicos. Si se fijan, este es un artículo, como casi todos los que él escribía, un artículo desde la antropología. Por eso se los quise presentar, porque esta es una reflexión antropológica dirigida a un mundo de hoy. No está dirigida en primer lugar a nosotros los católicos. Si se dirigiera
dirigiese a nosotros, utilizaría otro registro, otro tipo de estilo, otra forma de comunicar. Esta forma antropológica tiene la intención de dirigirse al hombre, a cualquier persona. Y yo quisiera terminar esta reflexión sobre los salmos invitándolos a la oración de la liturgia de las horas. Ustedes tienen su Biblia, qué bueno. Y en la Biblia vienen los salmos, qué bueno también. Pero la liturgia de las horas es el salterio que la iglesia toma para orar en todo el mundo, la iglesia universal. De manera que si nosotros tomamos la liturgia de las horas, estamos rezando con toda la iglesia, unidos a la iglesia. Porque si ustedes pueden tomar sus Biblias y empezar a rezar con los salmos, lo cual es bueno. Qué bueno que lo hagan también así, ¿verdad? Tomen su Biblia, abran los salmos, ¿verdad? Reflexionen sobre su vida y la vean reflejada en el libro de los salmos para convertirla en oración. Ahí cada uno de ustedes podría estar leyendo un salmo diferente, ¿verdad? Y qué bueno, también eso está bien. Pero en la liturgia de las horas nos unimos a la oración de la iglesia. Nos unimos a Cristo. Cristo es el orador perfecto de los salmos. Todas las oraciones de los salmos son, en cierto modo, oración de Cristo. Es Cristo que ora a su Padre. Cristo se apropia de los salmos. Todas las oraciones de Jesús, si ustedes se fijan, están inspiradas en los salmos. Él rezó con los salmos, rezaba el salterio, explicaba los salmos, oraba con los salmos. Los salmos estaban tan presentes en él que incluso agonizando en la cruz pronunció las oraciones de los salmos. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se acuerdan de esas palabras que Jesús pronuncia en arameo y que los soldados no le entienden? Pero los evangelistas nos reportan, estaba diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de expirar, dice estas palabras. Y estas palabras son el salmo, son los salmos. Los salmos son la oración del pueblo, son la oración de la iglesia y están perfectamente estructurados en la liturgia. En la liturgia nos unimos a la oración de la iglesia. En la liturgia Dios nos alcanza con todo su poder de sanación, de salvación, como hemos dicho en otras oportunidades. Es en la liturgia donde Dios nos toca nuestra humanidad, se acerca a nosotros, recibe nuestra oración. Y la liturgia pues son los sacramentos, ¿verdad? Los 7 sacramentos y la liturgia de las horas. Cuando hablamos de liturgia, concretamente nos estamos refiriendo a los 7 sacramentos, a los sacramentos y a la liturgia de las horas. Esa es la liturgia. Ahí es donde Dios nos alcanza con su poder de sanación, de salvación, donde entra en contacto con nosotros, donde la vida se hace oración, en la liturgia. La liturgia de las horas es liturgia, es acción de Cristo y de la iglesia. Ahí nos unimos a Cristo, el orante perfecto de los salmos. Nos unimos nosotros a la oración de Cristo en los salmos. De hecho, si ustedes leen a San Agustín, se van a dar cuenta de que San Agustín afirma precisamente que los salmos son la oración de Cristo, de Jesucristo. Y nosotros, cuando rezamos los salmos, nos unimos a la oración de Cristo. Dice San Agustín, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Citando a San Pablo, obviamente. Dice San Agustín, como Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, cuando oramos con los salmos, nos estamos uniendo a la cabeza, que es Cristo, que ora con los salmos. Cristo ora con los salmos. Son la oración de Jesús. Es Jesús quien pronuncia las palabras de los salmos. Nosotros, como cuerpo de Cristo, nos unimos a Él en la oración de los salmos y dirigimos nuestra oración a Dios junto con Jesucristo. Y a esto le llama San Agustín el Christus totus, el Cristo total. El Cristo total es la cabeza y el cuerpo, es decir, Jesús unido a nosotros. El Cristo total que ora con los salmos es cabeza y cuerpo, Jesús y nosotros. Ese es el Cristo total que ora con los salmos. De manera que cuando ustedes agarran la liturgia de las horas y se ponen a rezar con los salmos, se están uniendo a Cristo.
y se están uniendo, por lo tanto, a toda la iglesia. Se están uniendo a Cristo, cabeza de la iglesia, como cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia. Todos nosotros somos cuerpo de Cristo. Y cuando nos unimos en la liturgia de las horas, hacemos eso, elevar nuestro canto y nuestra oración a Dios todos juntos, como una unidad, como un Cristo total. Por eso es importante distinguir este elemento de la oración privada, que también es muy buena. No les digo, ya no van a orar privadamente. No, claro que no. Ya no se van a encerrar en su cuarto con su Padre que ve en lo secreto. No. Eso también es importante. También eso nos lo recomendó Jesús. La oración privada también es importante. En lo secreto, donde solamente estamos Dios y nosotros, en la intimidad. Pero no es solo eso. Es también la oración en comunidad. El Cristo total que ora al Padre. Cristo Jesús, cabeza, y cuerpo de Cristo, iglesia, nosotros.